Viva en Grande. Llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen viernes para todos y acá estamos nuevamente con nuestro segmento de Viva en Grande. Vieron, cuando me ven a mí llega la alegría porque llega el viernes, llega el fin de semana para aprovechar para descansar, para hacer cosas que en la semana no pudimos hacer porque estuvimos a las corridas y sobre todo, como yo digo siempre, disfrutar de nuestros seres queridos. Porque lo que nos da la sensación y la alegría de estar vivo es poder disfrutar de nuestras relaciones más cercanas. Hoy vamos a conversar acerca del temido miedo, porque muchas veces parece que hasta le tenemos miedo al mismo miedo. No sé si les ha pasado, pero es como que ahí tengo miedo de sentir miedo ante tal situación. Hay un monje tibetano, Thich Nhat Hanh, que él dice que cuando el ser humano nace y el bebé se enfrenta por primera vez a las luces, el ruido, el contacto con otros seres humanos y tiene que hacer todo un esfuerzo para poder vaciar el agua de sus pulmones y entrar a respirar, en ese mismo momento nace el miedo a la muerte y, contrariamente a eso, el deseo a sobrevivir. Entonces él dice que todos nuestros miedos están basados en esto primogénito, en el miedo a la muerte y el deseo a sobrevivir. Por lo tanto, todas nuestras acciones están basadas en esto. Y fíjense entonces por qué venden tanto, por ejemplo, no sé, todas las cuestiones, sobre todo en las mujeres, pero que en los hombres también, el tema de las cremas anti-age, las cirugías estéticas y demás. ¿Por qué? Porque todo eso en realidad lo que busca es controlar el miedo a la muerte. En el hombre lo que más se manifiesta es, por ejemplo, cuando los hombres grandes salen con mujeres bastante más jóvenes, unos 10, 20 años más jóvenes, o la acumulación de riqueza tiene que ver con el miedo a la muerte, el miedo a envejecer. Hoy le pedí a Cari que estuviera acá conmigo para poder conversar de este tema. Y Cari, contame un poco acerca de cuáles han sido los miedos más frecuentes que vos podés notar que has tenido. Gracias, Gaby, por invitarme. Mira, hablando de miedos, y yo me puse a pensar un poco, ¿no? Y miedos uno tiene desde que es joven, pero poco a poco también uno como que va madurando. Y sin embargo, cuando ya llega la etapa profesional y ya en sí, en el tema profesional, por ejemplo, el miedo a hablar en público, ¿no? O el miedo a salir en cámara. Pero todo ocurre en la mente, o me pasó a mí, me ocurría hasta el momento en que realmente llegué a estar frente a la cámara. Pero me di cuenta que una vez que estuve frente a la cámara, fluí y ese miedo se fue. Ajá. Sí sentía como que un hormigueo, un cosquilleo, y de pronto, y eso quería preguntarte por qué pasa, es como que hasta la voz te puede cambiar. Exacto. O yo he visto a otras personas que les tiembla la quijada, o están, aparte de nerviosas, supongo que también es un poco de miedo. Exacto, eso vamos a trabajarlo eso desde... es fisiológico también. Es fisiológico, claro, pero pasa por lo que vos dijiste al principio, que tiene que ver con la mente. Ya. Vamos a trabajar ahí una mirada sobre esto, que obviamente no es la verdad, sino es una manera de abordarlo. Y que es... En la exposición está ahí manifestado el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, si un adulto no se hace cargo de nosotros, literalmente morimos. Entonces tenemos una dependencia como ser humanos. Por eso en la adultez y sobre todo mucho en la adolescencia se manifiesta el tema de la mirada del otro. Es tan importante porque si el otro no me quiere, no me va a mirar, y si a mí me pasa algo, el otro no va a hacer nada. Entonces, todos estos miedos de la exposición y la aceptación del otro tienen que ver con que si yo no tengo un otro que se haga cargo de mí, voy a morir. Oh, mira, y por eso es justamente lo que dices cuando estás joven, porque luego ya vas madurando, ya vas creciendo y ya te vas dando cuenta que las situaciones se resuelven, o si es que tú estás preparado para algo, ¿por qué tener miedo? Hablando de lo que me preguntabas, pues poco a poco yo fui fluyendo. ¿Por qué? Porque me sentía segura de lo que estaba diciendo, ¿no? Si yo estaba preparada para decir algo, entonces lo estaba conversando y lo estaba comentando y no había ese miedo. Entonces tal vez también cuando no estás preparado para algo, exacto, o no llegas con esa fluidez, entonces vas a tener ese miedo a hablar en público, exacto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hay un psicólogo argentino, Norberto Levi, que él dice que en realidad el miedo aparece cuando yo creo que mis recursos internos son menores a la amenaza que se me presenta. No son suficientes. Exacto, pero muchas veces no sucede así. Muchas veces lo que pasa es que yo tengo la fantasía de que no tengo los recursos para sobrepasar esta situación, pero después lo que acontece es que realmente cuando paso la experiencia, como decía Cari recién,
Yo al principio tenía miedo, pero después, ¿qué pasó? Después viví la experiencia, pasé la situación y me di cuenta que sí podía. Por lo tanto, sus recursos internos equivalían a la sensación de amenaza que estaba pasando. Exacto. Ahora, entiendo que hay otros miedos mucho más fuertes y ahí sí ya se tiene que trabajar en la parte psicológica, en la parte mental. Bueno, Thich Nhat Hanh, él dice que nosotros tenemos 3 miedos básicos y que son 3 miedos que todo ser humano con suerte en la vida lo va a pasar, que es el miedo a envejecer, el miedo a enfermarnos y el miedo a morir. Y si te va bien en la vida, todo eso te va a pasar, a menos que mueras joven en un accidente. Pero si todo funciona bien, vas a envejecer, te vas a enfermar y vas a morir. Y eso en realidad es lo mejor que te puede pasar. Pero no nos entrenan para eso. Es como que nosotros los seres humanos tenemos la sensación de ser eternos, ¿no? O sea, que está bien que después cada uno tendrá sus creencias y creerá que su alma es eterna, su espíritu es eterno y está perfecto. Pero el cuerpo físico no lo es. Claro. Y no estamos, nuestra cultura particularmente, no está preparada para afrontar los duelos y las pérdidas. Por eso cuando llegan estas pérdidas nos es tan difícil sobrellevar la ausencia del otro. Pero que se puede llenar, ahora mismo que hablabas de esto, cuando pasamos nosotros por esa etapa, es algo que yo admiro muchísimo en mi esposo, por ejemplo. Yo tenía miedo de qué es lo que va a pasar con él cuando pierda a su madre. Claro. Y decía, ¿cómo le voy a consolar? ¿Qué voy a hacer con este hombre que perdió a su madre tan querida? Y mira que todo dio un giro porque la parte de la fe es fundamental también y cada persona tendrá su criterio, pero en nuestro caso él se llenó tanto de Dios, digo yo, y de su fe, que lo superó de una manera increíble. O sea, yo no tuve que consolarlo en un solo momento, ¿no? Porque él lo superó y él lo asimiló, lo aceptó de tal manera que yo le admiro, ¿no? Y digo, qué maravilla que Dios haga eso en una persona también. Que la creencia. No tuvo miedo. La no creencia tuvo ese de cada miedo uno. de perder. Bien, para ir, claro, exacto. Para ir culminando vamos a dar una serie de tips para afrontar tus miedos. Primero, analizá si lo que estás enfrentando realmente es la amenaza tan grande que ves y si tenés los recursos disponibles para afrontar esa situación. Si sentís que no, prepárate, como decía Cari, prepárate, busca a las personas que lograron estar en el lugar que vos querés lograr. Si una sola persona en el mundo lo logró, significa que es posible, ¿sí? Y que lo que te falta es hacer el aprendizaje para poder hacerlo. Tip número 2. El miedo a la muerte va a estar siempre acompañándote, como incluso el deseo a sobrevivir. Donde vos pongas la mirada, va a actuar tu conciencia, va a actuar tu energía. Y por último, tip número 3, no hay nada más maravilloso, creo yo, a mí me ha pasado, y por lo que contaba Cari también, que un ser humano que es capaz de sobrepasar los límites a los cuales cree que no va a poder llegar. Cuando yo paso una situación en la cual sentía mucho miedo y creía que no lo iba a poder hacer, la sensación de felicidad interna es tan grande que yo digo no se compra con dinero. Que tengan un excelente fin de semana, aprovechen a estar con sus seres queridos. Agradezco a la Vivi Vélez que me vistió con este hermoso vestido, estoy así con una onda muy particular. Y a las chicas de Naf Nile, que sí me dice el camarógrafo, muy bien. Y a las chicas de Naf Nile que me peinaron con este así peinado tan top que acompaña justamente la vestimenta. Disfruten, que vale la pena estar vivo. Gracias. Viva en Grande. Llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de